Hola, bienvenidos a la semana 30 del curso Comunicación y Lenguaje. En esta ocasión tenemos como tema el sujeto y predicado. Recordemos que una oración es un conjunto de palabras que expresan una idea. Las oraciones se pueden dividir en unimembres y bimembres. Para este curso nos centraremos solamente en las bimembres, que son aquellas que se pueden separar en sujeto y predicado. Las palabras son como vagones de un tren, que se unen, se mueven y toman fuerza para formar oraciones. Los sustantivos, adjetivos, artículos y verbos desempeñan una función en la oración, establecen un orden correcto para poder expresar una idea completa. Veamos, la estructura de la oración bimembre está formada por sujeto y predicado. ¿Qué es el sujeto? El sujeto es de quien se habla en la oración. Puede ser una persona, animal o cosa. Veamos un ejemplo. En la oración, Karina prepara el almuerzo para su familia. Para poder identificar el sujeto, primero debemos localizar el verbo. En esta ocasión, el verbo es prepara. Y podemos hacernos la pregunta, ¿quién prepara el almuerzo para su familia? Nuestra respuesta será Karina, que es el sujeto. A esto le llamamos sujeto expreso, que es el que se puede observar en la oración y puede ser de dos tipos. Sujeto simple cuando solamente tiene un núcleo o sujeto compuesto cuando tiene dos o más núcleos. ¿Qué tendríamos que hacer para convertir la oración anterior en una oración con sujeto compuesto? Karina y su papá preparan el almuerzo para su familia. Recordemos que el sujeto no siempre aparece al inicio de las oraciones, puede estar en medio o al final. En este caso quedaría el siguiente ejemplo. Preparan el almuerzo para su familia, Karina y su papá. Ahora pasemos al predicado, que es la acción realizada por el sujeto. Este siempre es un verbo conjugado. En el ejemplo, Karina prepara el almuerzo para su familia. Para identificar el predicado, debo hacerme la pregunta, ¿qué hace el sujeto? ¿Qué hace Karina? Prepara el almuerzo para su familia. El predicado inicia con el verbo prepara. El predicado, al igual que el sujeto, puede ser simple o compuesto. Simple cuando solamente tiene un núcleo o compuesto cuando tiene dos o más. Veamos un ejemplo. Los alumnos de quinto juegan y desayunan en el recreo. El sujeto es los alumnos de quinto. Ahora realicemos la pregunta, ¿qué hacen los alumnos de quinto? Juegan y desayunan en el recreo. Este sería nuestro predicado compuesto teniendo dos núcleos, que son los dos verbos, juegan, desayunan. Veamos otro ejemplo. Claudia cuida la alimentación de sus hijas. Localizamos el verbo, que en esta ocasión sería cuida. ¿Quién cuida la alimentación de sus hijas? Claudia, que es el sujeto. ¿Qué hace el sujeto? Es decir, ¿qué hace Claudia? Cuida la alimentación de sus hijas, que sería el predicado. Tenemos otro ejemplo. Daniel vacuna a su bebé. Podemos hacernos la primera pregunta. ¿Cuál es el verbo? Vacuna. ¿Quién realiza la acción? Daniel. ¿Qué hace el sujeto? Vacuna a su bebé. Y ahora podemos separar el sujeto y predicado. Daniel sujeto, vacuna a su bebé, predicado. Tanto el sujeto como el predicado tienen núcleos.
el núcleo del sujeto. Este siempre va a ser un sustantivo o un pronombre. Está representado por las letras NS. Pueden tener dos o más núcleos que se unen por comas o por conjunciones. Veamos estos ejemplos. Inés irá al hospital. ¿De quién estoy hablando en la oración? Inés, que es el sujeto. ¿Cuál es el sustantivo o pronombre? Inés, que es el núcleo del sujeto. Ella tiene fiebre. ¿De quién estoy hablando en la oración? Ella, que es el sujeto. ¿Cuál es el sustantivo o pronombre? Ella, núcleo del sujeto. Cuando es un sujeto compuesto, la mesa, la silla y el ropero son de pino. ¿De quiénes estoy hablando en la oración? La mesa, la silla y el ropero, que se convierten en sujeto. ¿Cuáles son los sustantivos que se incluyen en el sujeto? Mesa, silla, ropero, que forman el núcleo del sujeto. Núcleo del predicado. Decimos que la palabra más importante de la oración es un verbo conjugado. El núcleo del predicado siempre es un verbo y se representa con las letras NP. Veamos un ejemplo. Pablo almuerza en la cafetería. ¿Qué hace Pablo? Almuerza en la cafetería. Este es el predicado. Para localizar el núcleo del predicado, localizamos el verbo. En esta oración es almuerza. Cuando la oración tiene un predicado compuesto, identificaremos el núcleo del predicado de la siguiente manera. Veamos el ejemplo. Los estudiantes cantan y bailan muy bien. ¿Qué están haciendo los estudiantes? Cantan y bailan muy bien, que es el predicado. Para identificar el núcleo del predicado, localizamos los verbos, que es la parte más importante del predicado. Cantan, bailan, núcleo del predicado. Espero que este tutorial sea de apoyo para sus aprendizajes. Hasta la próxima.